Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y aquí os traigo mis recomendaciones literarias para Halloween. Si os soy sincera, la verdad es que me considero una lectora bastante novata en el género del terror, porque lo empecé el año pasado a raíz de un reto que me puse a mí misma, básicamente salir de mi zona de confort literaria y ampliar mis horizontes, y es una experiencia que si no la habéis probado la recomiendo muchísimo, porque no solo te permite conocerte más a ti mismo como lector, porque conoces géneros muy diferentes y tipologías de libros muy diferentes y descubres que te pueden gustar, y de hecho en mi caso hay muchos de ellos que he seguido leyendo, y que además te permite conocer auténticas joyitas literarias, o sea que ya sabéis. Pero bueno, un poquito lo que os quiero decir con esto es que no tengo un gran bagaje en el género del terror. De hecho, yo creo que las recomendaciones que os traigo son más de horror que de terror. No hay ninguna que me haya provocado pesadillas ni nada similar. Sí, esa desazón, esa angustia, esa ansiedad, ¿no? Por saber cómo va a acabar todo el tema. Pero ya os digo que pesadillas o tal, nada. Y bueno, también comentaros que dentro de todas estas lecturas que he hecho, he seleccionado no solo las que más me han gustado, sino también aquellas que considero que generan bastante variedad, porque quería que todos pudierais encontrar pues un libro en este vídeo que os fuera afín, ¿no? Entonces, bueno, os traigo novelas más largas, más cortas, cuentos, relatos, casas encantadas, fantasmas, vampiros, criaturas, seres de otros mundos, así que, en fin, espero que encontréis algo que os guste. Y por último, mencionar que la mayoría de las lecturas las he hecho en mi libro electrónico o ebook, y solo hay uno que os voy a poder enseñar en físico, pero yo creo que va a merecer la pena. Y bueno, pues comenzamos con mi primera recomendación, que no es otra que la novela de Drácula de Bram Stoker. En ella seguimos a Jonathan Harker en su viaje a la lejana Transilvania por negocios con un personaje que ha estado comprando propiedades en Londres. Y bueno, la verdad es que es un viaje que está plagado de señales horripilantes que Jonathan ignora, y acaba en un castillo en ruinas conociendo a ese fascinante y subyugador personaje que es el conde Drácula. Deciros que aunque es un clásico por antonomasia, no ha caído en mis manos hasta este año. De hecho, la terminé de leer 2 días antes de grabar este vídeo, y he de decir que me ha dado mucha rabia no haberlo leído antes, porque me ha fascinado. Y yo solo conocía la película de Francis Ford Coppola, porque bueno, Gary Oldman, ya sabemos todos, y me encanta, pero nunca se me había ocurrido leer el libro, la verdad, y sinceramente merece muchísimo la pena porque difiere bastante de la película. Y bueno, mencionaros que hay que tener muy presente que la prosa de Bram Stoker no es sencilla de leer, es muy rococó, es pesada, tiene muchos detalles, ¿vale? Que a la vez ayudan a crear una ambientación fantástica y horripilante, por supuesto, pero ya me entendéis, así muy tenebrosa, muy misteriosa, en fin. Y a lo que vengo a decir es que os puede costar haceros un poco al principio si no estáis acostumbrados, pero que de verdad merece muchísimo la pena. Otro punto que hay que tener en cuenta es que está escrita en forma de cartas, ¿vale? Cartas, diarios, recortes de periódico, noticias, ¿vale? No es un diálogo directo entre los personajes. Y por último, mencionar también que es una novela que está escrita a finales del siglo XIX y como tal refleja mucho el ambiente y la sociedad de la época. Tenemos la religión, o sea, todo el peso de la religión, de la superstición, los roles que van asimilando los personajes en función de su clase social y de su género. ¿Sabéis un poquito eso? Tenemos que es una novela que mezcla antagónicos, pero que funcionan muy bien. O sea, tenemos terror y sensualidad, tenemos horror y amor de la máxima pureza, tenemos la ciencia y la superstición, y bueno, ¿qué os puedo decir? Que hay personajes que os causarán auténticas pesadillas. Sí que es cierto que a mí hay partes que me han producido tanta angustia que tenía que dejar de leer durante unos minutos, de respirar un par de veces, y es como, ya puedo seguir, de la ansiedad que me estaban provocando tanto las situaciones que se viven en algunos pasajes. Luego la segunda novela que os traigo es la del Árbol de las Brujas de Ray Bradbury, y en la que nos vamos a introducir a través de un grupo de niños que van a hacer el típico truco o trato en los orígenes de la festividad de Halloween, con un personaje bastante peculiar. Básicamente todo empieza porque se encuentran durante ese truco o trato con uno de sus amigos, que es Pipkin, y está muy alicaído y no le apetece ir con los demás, y les dice que les espera en la casa fantasmal de la Cañada, y cuando llegan no está. Y bueno, pues va a ser todo un viaje en la búsqueda de su amigo. Tenemos que es una novela bastante cortita, son 160 páginas, pero que nos permite viajar a épocas y a lugares tan dispares
como el Antiguo Egipto, los druidas celtas, el Día de los Muertos en México. Y vamos a vivir situaciones bastante aterradoras de la mano de estos protagonistas y que trata temas muy serios, ¿vale? O sea, tiene una temática que, aunque es una novela que pueden leer niños, creo que la verdadera profundidad la descubrimos los adultos. Y bueno, lo recomiendo muchísimo y creo que lo deberíamos leer todos. Mi tercera recomendación es la última de las novelas que os traigo en este vídeo, que es Gótico o Gótico Mexicano, de Silvia Moreno García, que, válgame la redundancia, es una novela de terror gótico de casas encantadas, ¿vale? En ella seguimos a Noemí Taboada, que sería la protagonista, que es una joven de la alta sociedad de México, que se traslada a High Place, que es una casa en el campo mexicano, tras recibir una extraña carta de su prima recién casada. Noemí no es la típica protagonista de libros de terror, la verdad es que no es la típica protagonista para nada, de nada. Es una chica pues como muy seductora, muy glamurosa, que le encantan los cócteles, como un poco superficial, pero que a la vez tiene, o sea, es un personaje que tiene mucha inteligencia y mucha fuerza, y la verdad es que eso se agradece. Y sobre todo que no le tiene miedo a nada, a investigar nada y a ir descubriendo las cosillas. O sea, es como, no es la típica detective, pero no la odies, o sea, se hace querer, la verdad. Y bueno, pues no le tiene miedo a nada, ni al marido de su prima, que la verdad es que es un inglés bastante amenazante, aunque también a la par seductor. Tampoco al patriarca de la familia, que sinceramente parece tener una obsesión malsana con ella. Y tampoco la propia casa, que va metiéndose dentro de sus sueños y con imágenes de fatalidad, de sangre, de horror, en fin. Básicamente la única persona a la que ella encuentra allí que la ayuda en algo es al hijo menor de la familia, y que también parece que está tapando sus propios secretos. O sea que, en fin, dentro de las paredes de esa casa vamos a encontrarnos historias auténticamente horribles, ¿vale? Terroríficas, y de sangre, de horror, de fatalidad, de muerte, o sea, en fin. La verdad es que cuando lees la sinopsis del libro, ¿vale? La que trae la novela, a mí no me entraban ganas de leerla, ¿vale? Porque me recordaba mucho, pues un poco así a la fantasioso New Adult, que a mí personalmente no me va. Oye, respeto perfectamente a todo el que le guste, a mí personalmente no me suele gustar. Alguno hay por ahí que me mola, pero sin más. Pero bueno, el caso es que nada más lejos de la realidad. O sea, es una novela con una ambientación muy pesada, muy sórdida, que te oprime y que impide que el lector deje de leer sus páginas, porque le deja totalmente encerrado en ellas. O sea, yo me liquidé este libro en, yo os digo, un par de días o así, o sea, fue tremendo. Tenemos que nos encontramos, o sea, nos pasa un poco lo mismo que a la protagonista, que es que nos sentimos fascinadas, pero a la vez aterrorizadas por esa casa, que es un personaje en sí mismo y que básicamente nos cuesta mucho salir de ahí. Los personajes tienen también mucho doblete, me recuerdan un poco pues, a los de Drácula de Bram Stoker, porque son sensuales pero a la vez aterradores, siempre tienen dobles intenciones y parecen estar jugando al gato y al ratón, tanto con la protagonista como con nosotros los lectores. O sea que, en fin, yo creo que os va a gustar. Además, si no estáis seguros, deciros que esta novela concretamente tiene 2 premios. Uno es el premio de Goodreads a la mejor novela de terror del año 2020 y otro es el premio Locus a la mejor novela de terror del año 2021, ¿vale? Simplemente pues por mencionaroslo por si os interesa. Luego, ahora ya vamos a pasar, para aquellos los que tenéis menos tiempo o os apetece el terror pero en pequeñas dosis, pues os traigo cuentos y relatos, ¿de acuerdo? El primero de ellos sería el del fantasma de Canterville de Oscar Wilde, donde seguimos a la sofisticada familia norteamericana de los Otis, que compran el añejo castillo de los Canterville, ¿no? Y ya el dueño les avisa de que este castillo viene con un fantasma que lleva alojado en él desde tiempos inmemoriales, que es el de Lord Simon Canterville, que mató a su esposa y su cuerpo desapareció. Lejos de amedrentarse, la familia decide comprar el castillo con fantasma incluido, y la verdad es que el pobre espectro será sometido a cosas horribles por los hijos pequeños de la familia. La verdad es que he de decir que este es uno de mis cuentos favoritos y prácticamente una relectura obligatoria en esta época del año, por esa atmósfera tan tétrica, esa desolación tan absoluta, el padecimiento que sufre el pobre ánima, ¿no? Y las trágicas historias que se encierran en las paredes de este castillo. O sea que yo lo recomiendo muchísimo. El segundo de los cuentos que os traigo, que es el de la extraordinaria familia Appenzell, que este es el que tengo en físico y que os lo enseño por aquí.
creo que igual lo veis mejor. Espera, que sí, que siempre me lío con la cámara porque todavía no le tengo echado el guante. Bueno, que es la extraordinaria familia Appenzell, es de Sebastián Pérez y está ilustrado por Benjamin Lacombe, que bueno, para mí es el mejor ilustrador que hay. Y bueno, básicamente lo que nos viene a decir es que la verdadera monstruosidad no es la que se ve. De una unión maldita nacieron seres singulares, esta es su historia, sus alegrías y sus penas. Descubre el destino de una familia realmente extraordinaria. En este libro lo que vamos a hacer es conocer una saga familiar, ¿vale? Vamos a ir viendo las distintas generaciones de la familia de los Appenzell, que es una familia de banqueros que siempre había tenido pues mucho éxito y mucha riqueza, hasta el nacimiento del Charlie, ¿vale? Que se casa con la mujer jirafa Berenice, y a raíz de ahí, vemos que la conoce en un espectáculo, y a raíz de ahí pues empiezan a engendrar pues personajes con características físicas singulares, pero que están dotados de un alma muy especial. Vamos a ir siguiendo la familia a lo largo de varias generaciones, como he dicho, y van a atravesar pues crisis económicas, van a sufrir persecución de los nazis, en fin, un montón de cosas. Es una novela que yo, es un cuento que yo recomiendo muchísimo porque trata mucho el tema del rechazo social, ¿vale? El rechazo a lo diferente, que para mí pues es algo que deberíamos hacer mucho hincapié. Es conmovedor, ¿vale? O sea, tiene una atmósfera muy siniestra, pero a la vez las historias son tristes, entonces pues bueno, son tristes pero también son cálidas, ¿vale? O sea, no sé, es una mezcla un poco peculiar, pero bueno, el caso es que el autor reflexiona mucho sobre el rechazo a lo diferente de una forma cómica e irónica, y bueno, pues acompañada por las ilustraciones de Benjamin Lacombe en tonos grises y sepia, que la verdad que son bonitas, a la par que siniestras. Os voy a enseñar algunas de ellas, ¿vale? Por ejemplo, a ver, que siempre me lío en cómo tengo que enseñarlas, porque todavía no tengo mucha experiencia con la cámara, pero bueno, yo creo que con esto os vais haciendo una idea de cómo son las ilustraciones. Bueno, habréis visto ahí un cortecito, pero bueno, es lo que tiene tener perro. y no os iba a poner todo el rato de ladridos, ¿vale? Así que bueno, os termino de enseñar aquí alguna otra ilustración, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La verdad es que son preciosas y no os quiero enseñar más. Primero porque creo que es una experiencia que las descubráis vosotros, y segundo porque a mí abrir tanto los libros me pone negra, no me gusta nada. Así que bueno, lo que os digo, lectura recomendadísima, que tiene reflexiones muy profundas y que creo que debería recomendarse, por ejemplo, en los institutos, porque tiene una fácil lectura y a la vez reflexiona sobre temas muy importantes y en los que es importante hacer hincapié desde jóvenes. Así que bueno, terminamos con La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft, que es un relato que encierra un culto oscuro más antiguo que la humanidad y más antiguo que la propia Tierra. Sus integrantes esperan que se alineen las estrellas de una determinada manera para que el gran Cthulhu regrese desde las profundidades marinas y reclame su reino sobre el universo, ¿vale? En este ya os digo que es un relato que es corto, pero que nos va a permitir vivir el viaje hacia el horror del narrador después de encontrar un bajo relieve que quiere traducir tras la muerte inexplicable de su tío abuelo. Básicamente está concebido como una especie de matrioska donde unas historias de horror encierran otras historias de horror, y está contado de tal forma que yo como lectora en puntos te preguntaba si todo eso podría ser cierto, porque tiene una forma de narrar las cosas, Lovecraft, y de contarlas y de transmitir las ideas, ¿no? Que casi te hace dudar si lo que estás leyendo es cierto o no. Así que bueno, sin más, estas son mis recomendaciones de cara a Halloween. Creo que os dejo suficiente tiempo como para que podáis echarle mano a alguna si os ha interesado. Y sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de BookTube. Un besito a todos. Adiós.